ese barco en el Alejandro, Pancho? Sí. 100 años cumple, es de 1906. Bueno, Héctor, quisiera imaginar la posibilidad de que le dejes a tus nietos un recuerdo. Me ha llenado de admiración siempre, no solamente ahora. Y ayer cuando me relatabas de las obranzas en ese muelle del nuevo puerto, que te han hecho sufrir por casi un semestre, esas 70, 80 columnas. Y bueno, me gustaría que les explicaras a tus nietos, a Lucas, a Juli, a Santino, que no van a tener a lo mejor la suerte que he tenido yo de escucharte, y escucharte así con esa sostenida preocupación que todavía después de los meses que han pasado y que la obra ya está prácticamente resuelta, que todavía te quedan las huellas de esos esfuerzos, que puedas volver a contarme, pero como si les estuvieras hablando a ellos. Bueno, a lo mejor te hago alguna pregunta de detalle para que justamente ellos se adviertan, cuando sean grandes van a apreciar. Porque hoy a lo mejor tus nietos también, al igual que yo, están admirados de ver todo el mundo que has construido y que ellos gozan, pero no tienen acceso a ese mundo salvo en el uso, pero en la comprensión no pueden ni imaginar. Serías, o a lo mejor sos como un gigante para ellos, que no pueden imaginar cómo un abuelo puede tener la aplicación de poner ese farolito, ese detalle, el otro, y al mismo tiempo ver un muelle de 200 metros, de 6.000 metros cúbicos de cemento, ignorar las peripecias por las que tuviste que pasar. Sí. A lo mejor me podés volver a contar cómo entraste en ese sueño, y tal vez incluso más, cómo empezaste con esta materia de los puertos, porque también hablar hoy de ese muelle, con la experiencia que fuiste acumulando, a lo mejor merece también la pena saber el esfuerzo inicial que hiciste con aquella palita apoyada en pontones para iniciar una tarea descomunal que no tenía ninguna escala con la realidad que ibas a enfrentar. Así que ahora te doy la palabra para que cuentes a tus nietos cómo fue la historia de tus puertos. Claro, bueno, son dos pasos, digamos. El paso más importante, o inicial más que más importante, es poder consolidar lo que era un bañado. Cuando fui a ver el lugar donde íbamos a hacer el primer puerto, no se podía ni pisar porque te hundías en esa masa de agua, de barro, y no había piso, no se podía entrar. Entonces hubo que consolidar todo eso haciendo un cerco perimetral enorme de 4 kilómetros de largo para que no entrara el agua del río. Y una vez que conseguimos, después de meses, cerrar ese círculo, capaz que tuvimos un año para cerrar el círculo, entonces poner una bomba y sacar todo el agua. ¿Y con qué herramienta hiciste ese primer círculo? Eso se hace con esa pequeña, porque es ridícula, máquina que son unos pontones y una gruita. Entonces va entre el barro y el agua, va medio como flotando en el barro. Es una palita muy chiquita. ¿Pero qué capacidad tiene el balde, por ejemplo? Un poquito más que un balde de lavar. Entonces con la palita esa va tirando y va haciendo... ¿Un balde de lavar? Menos de un cuarto de metro cúbico, muchísimo menos. Sí, apenita. Pero va tirando... 4 kilómetros con eso. Tiene que hacer los diques, no, hacer la contención. Los diques de un lado y del otro, y después en el medio se rellena con la draga. Pero eso hablaba de una fantasía, de un cariño, de una ilusión enorme, porque eso tampoco se debería haber hecho. Una tenacidad y una falta de presupuesto. Claro. Porque eso se hace con 3 personas, pero un año, con esa maquinita, y a veces que tuvo 3 meses que no se podía trabajar, pues un día y llegaba hasta el techo, que lo único que se veía era el techito, porque cada marea que venía se inundaba todo y caía todo, entonces desaparecía la máquina. Entonces después cuando se secaba íbamos a tirar, a poner palo, todo para ver si la reflotamos, y ahí seguíamos. Pero fue un parto, entonces la primera etapa hasta secarlo, ¿no?
Digamos, eso es la parte de poder secar el suelo para poder tener una tierra que hoy en día está debajo del nivel del río. Incluso llegó a estar varios metros debajo del nivel del río cuando las grandes crecientes. Y permanentemente de esa época hasta la actualidad, todo el agua de lluvia que va ahí hay que sacarla con una bomba. Entonces permanente, una bomba que tiene flotadores, que cuando sube el nivel, chupa el agua y la tira al río. Y así funciona el puerto de Lima. ¿Cómo funcionan los polders en Holanda? Digamos, los molinos de viento de Holanda, ¿por qué se inventaron? Para hacer andar bombas que saquen el agua de adentro de los polders. Y esto es exactamente lo mismo, nada más que en vez de molino, antes tenía un tractor puesto, y entonces iba con el tractor y daba vuelta una bomba y sacaba el agua. Ahora no, como tengo electricidad, ya hay un motor eléctrico y una bomba, que no es muy grande, una bomba de 6 pulgadas, que anda por ahí ¿Qué saca? ¿150, 200 15 mil? minutos por día, o a veces pasa días que no se necesita sacar agua, prácticamente no hay ¿Qué ningún son? problema. 150, 200 mil litros hora que sacan esas bombas? Sí, tal vez más, sí. Tal vez. Sí. Y al principio teníamos una que sacaba como 1000 litros hora, la que movía el tractor, 1000 litros hora. pero 1000 litros hora. Pero eso era una eternidad. sí, no, 1000 toneladas hora. Ah, No, 1000 metros 1000 cúbicos metros hora. cúbicos. Ah, bueno. Pero a muy poquita altura, levantaba 2 metros. Sí, no nomás. tenía presión, era caudal No tenía- nada más. Pero era un diámetro gigante. Brutal, 1.000.000 de litros hora. Me Y estás por hablando. adentro del caño ese un eje y una hélice de barco. Ajá, Entonces con eso sacaba un chorro impresionante. claro, 1.000.000 de litros hora. Todo al principio porque había mucha agua. Después una vez que ya se secó el campo. Que empezó a funcionar. Claro. Claro. Y eso demoró un año, decís. Sí, un año más o menos. Después fuimos levantando los diques, porque el problema es empezar a levantar al principio un poquito para poder rellenar. Y eso se hizo con dinero propio, no tenían todavía el famoso préstamo del banco ni nada. No. Yo tenía un presupuesto de 10.000 pesos, dólares en ese tiempo por mes, para manejarme con todos los gastos que había. Lo hacía paralelamente al trabajo mío, que era el mantenimiento de todos los buques de la flota, porque esto era como el hobby, digamos, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando esto empezó? Y habrá empezado en 92, por ahí. Cuando empezó Menem, ahí enseguida Sí, sí, empezamos con eso. Como paralelo, una cosa paralela que hacía, no era... mi tarea principal no era esa, ¿no? Digamos, esa es la primera parte. Entonces, después vino el tema de decir, bueno, vamos a hacer un muelle. Entonces yo empecé, bueno, a ver, un muelle, y lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? No tenemos fondo como para hacer un muelle. Entonces empecé a estudiar las empresas que hacían muelles. Se estaba haciendo el muelle de Exolgan en ese momento. Entonces yo me iba allá a Dock Sur y miraba cómo trabajaba Trevi, que era la empresa pilotera. Entonces les saqué fotografía a todo lo que veía, las armaduras, los canastos, los baldes, todo la herramienta que tenía, todo le sacaba foto y miraba, claro. Entonces dije, bueno, me voy a comprar la grúa y la perforadora. Empecé a averiguar por las grúas, la perforadora, y valían $500.000, ¿viste? No me digas. Sí, porque son grúas y perforadoras, son todavía más caras que una grúa, ¿no? Y bueno, entonces ya desistí de la idea, esto es imposible. Entonces cuando empezamos a hacer el muelle, para hacer los pilotes nada más... Pero ya tenían el contraté- famoso préstamo otorgado, entonces, sí. Cuando llegaron a esa etapa, sí. Cuando llegamos a hacer el muelle, ya teníamos el préstamo otorgado. Entonces, contraté la empresa esta para que me haga los pilotes nada más. Yo después hacía todo lo demás. Bueno, te imaginas que ahí aprendí pero perfectamente todos los problemas que ni tiene el pilotaje, porque es bastante complejo, y cómo funciona. Y no solo eso, después cuando terminó la obra, el capataz que estaba disconforme con la empresa que él estaba trabajando, le pareció, digamos, bien trabajar con nosotros, se ofreció, y yo le dije que sí. Y se llama Roque, es el que tengo hasta el día de hoy, me lo quedé. La empresa desde que se fue está tratando de comprármelo
de sacarlo porque fue una pieza fundamental Irreemplazable, para sí. ellos, irreemplazable. Irreemplazable. Después la empresa se fue al sur a hacer una obra en Comodoro Rivadavia, no, en Bahía Blanca. Tuvieron 1000 inconvenientes, hasta llegaron a hundir el pontón, se les hundió, tuvieron que traer una grúa flotante para sacarlo, perdió cualquier cantidad de plata, un desastre. Ah, te das cuenta lo que puede valer un hombre, ¿no? No, es terrible, lo que vale un Qué tipo como maravilla, ese. ¿no? Bueno, siguió conmigo. Viene el trabajo después de 8 años más o menos de hacer que hice el primer muelle, viene este otro segundo puerto que vamos a hacer, entonces tenía los elementos No, pero clave. no te apures, perdóname, ¿no? Porque merece la pena que también tus nietos sepan cómo tuviste, qué recursos de tu imaginario, por eso es pura imaginación, para consolidar esos suelos, donde vos ibas a depositar esas 38.000 toneladas de granos. Porque todo eso era barro. ¿Cómo haces para hacer un silo? Bueno, pasamos toda la Contales a noche. tus nietos cómo hiciste ese suelo. No, nos pasamos toda la noche hablando, si es así. Y sí, pero acá tenemos 3 horas para hablar, dale. No, Contale. no hay más luz. No hay problema. Vale esta luz porque le da más intimidad a esta luz. No te hagas ningún problema. Contale. Total, enseguida pasamos a lo siguiente. No, entonces, el paso siguiente era hacer los hilos. Los hilos tienen una carga sobre el suelo muy grande y las tierras estas, la carga son 100 gramos más o menos por centímetro cuadrado. Y un silo necesita 10 kilos por centímetro cuadrado. Ah, por eso. Entonces, La carga que tolera ese suelo son 100 gramos, ¿verdad? 100 gramos te da el suelo natural. Necesitaba 10 kilos. 100 Necesitaba veces 10 más, kilos. imagínate vos. Entonces, bueno, usé un método, digamos, que no es nuevo, en el mundo se usa, que es hacer la depresión de las tierras. Entonces, para que se hagan rápido, se hacen unos drenes que se llaman unos agujeros, y los que están bien hechos tienen caño perforado y geotextil adentro. Y entonces por ahí fluye el agua permanentemente. Y eso lo están haciendo en Barranquera, hablando de eso actualmente. La empresa que me hizo a mí los drenes en ese momento, hoy está trabajando en Barranquera, haciendo eso, ese trabajo de los drenes para hacer el puerto ese. Porque tiene el mismo Porque también tiene problema de suelos, entonces. Claro, exactamente igual. Entonces, bueno, haciendo esos perforaciones cada 5 metros, de 12 metros de profundidad, y poniendo carga encima, simulando la carga que va a tener después el silo y el cereal, entonces se empieza a deprimir el suelo, a bajar, hasta que asintóticamente llega un momento que se frena o casi se frena. Eso tardó 1 año y el terreno bajó 1 metro más o menos. ¿Nada más que 1 metro? Nada más que 1 metro. Yo pensé que más podría haber bajado. El de Lima, bajó 1,30 y en otros lugares 90 centímetros. Y bueno, se facilitó el tiempo porque por esos caños permanentemente, después esos caños de esas perforaciones las llené con canto rodado, por arriba le hice como si fueran unas vigas de arena, para que entonces todos los drenes vayan a una viga de arena y esa viga de arena Siempre funciona. ¿Sí? vaya a un colector y ese colector ahora va a la zanja y si uno mira el colector ese permanentemente está Está goteando, sonando, claro. gotea permanentemente, porque sirve para deprimir la napa, para que el agua tampoco se vaya para arriba y moje el piso, Claro. el piso del silo, porque el silo tiene que estar bajo, porque todo lo que yo le agregue de relleno es carga que pierdo de mercadería. Claro, quedó conformado un sistema permanente ahora. Claro. Entonces así se hizo el primero, después se empezó a usar, se empezó a cargar, y la primer carga, como fueron bolsas, fueron asimétricas, entonces se empezó a escorar todo el silo. Tiene más o menos unos 12 centímetros escorado, así, para un lado. Impresionante. Y después, a lo largo del tiempo, longitudinalmente se empezó también a hundir en el medio y bajó 25 centímetros en el medio. Entonces una cosa así. Pero bueno, Artes plásticas en una superficie de 1,5 hectárea Claro. más o menos. claro. Entonces, ¿qué pasa? Que las fundaciones de ese silo no valen nada. Si yo tengo que pilotear ese silo, vale, no sé, millones de dólares poner pilotes y losas para aguantarlo. Esa superficie, claro. Entonces, con un método, digamos, de tiempo, porque hay que esperar 1 año para hacer la obra, conseguí hacer un silo, después hice el segundo al lado, también con el mismo sistema. Y ahora completar el relato para tus nietos
con ese caño submarino. ¿Te recuerdas? Ese caño de 2,50 metros de diámetro, más o menos. Bueno, Lo justamente que fue grabar ese caño para que no flotara. Contales Como- ese pedacito. como yo preveía que eso se iba a mover, esa flexión que tiene ahora de 25 centímetros, yo agarré y dije, normalmente se hace de hormigón, todos los hilos están hechos de hormigón, todos los hilos están fisurados porque se flexionan, con carga y descarga se flexionan. En la fisura se entra agua. Entonces yo dije, esto para que se pueda flexionar y no se pueda romper y además no se pueda abollar con la carga, porque lo hacen todos cuadrados los túneles estos. Dije, naval yo soy, esto es un submarino que lo hago flotar en el barro. Y entonces fabriqué un submarino, nada más que en vez de ponerle los refuerzos por adentro, se los puse por afuera. Entonces es un tubo gigante con todos los refuerzos como los submarinos, pero por afuera. ¿Y qué longitud tiene ese submarino? 180 metros de largo y 2,70 metros de diámetro. Y bueno, por ahí adentro va la cinta transportadora que saca el cereal de ahí y va al muelle, ¿no? Y bueno, y en este segundo puerto, Todo ese proceso del Puerto de Lima, ¿cuántos años te llevó entonces? Desde el principio hasta y de que lo empecé entregaste. hasta que empezó a trabajar, unos 5 o 6 años. ¿Y vos concurrías? ¿Estabas toda la semana allí? ¿Volvías a tu casa una vez por semana? Sí, los sábados a la tarde volví domingo estaba en casa. Así que fue una entrega completa. ¿Y cuántos años tenías entonces cuando empezaste a trabajar allí? Y tenía, del año 92, tenía del 40 a 52 años. Ya era viejo. Ya tenías años. No estaba como para Estabas ser- más cerca del final que del principio Sí. de tu carrera de trabajo. Y entonces con este segundo muelle dije, no, este lo voy a hacer yo. Pero ya con otras condiciones económicas pudimos comprar la grúa. Pude modificar un remolcador viejo que habíamos comprado una vez para hacerlo al pontón, porque el muelle hay que hacerlo sobre pontones. Entonces cada empresa tiene su pontón para poner la grúa. Cuando no tenés pontón sonaste. Tenés que tener pontón, tenés que tener grúa y tenés que tener la perforadora. Entonces compramos la grúa adecuada para ese trabajo, el pontón lo teníamos, lo reformé para poder poner la grúa, el perforador se lo alquilé a una empresa que tiene las máquinas, que el dueño de la empresa falleció hace unos años y entonces el hijo lo que hace alquila las máquinas del padre, entonces me alquiló la perforadora. Y como tenía el capataz, agarré y dije, bueno, lo voy a hacer. Y el capataz se trajo su gente que trabajó con él en la empresa que me hizo el muelle a mí. O sea que este muelle Una nueva transferencia. lo hizo la misma gente que La me hizo misma el empresa, primero, con otro pero ahora en nombre. relación de dependencia nuestra, Así es. no de la otra empresa. Sí, sí. ¿Te imaginas? Completo. ¿Te imaginas la bronca que tiene No, sí. la otra empresa de que Sí, yo sí. le chupé la gente? Bueno, pero eso es Bueno, cuando- inevitable. porque el- si vos uno le de los generaste más principales- aprecio, ese aprecio fue el que lo capturó a ese hombre. Claro. Y Aparte, en esa empresa habría que ver si los dueños ponían el lomo como lo ponías vos, ¿no? no, manejaban todo por teléfono en Por Buenos eso, Aires. por ¿viste? eso. Vos eres un hombre que estabas todos los días así, Claro, compartiendo con ellos todas las dificultades. claro. Y el principal es el capataz, el que maneja todo. Pero otro que es importante es el perforista, que se llama el tipo que está en la grúa, que es el que va perforando, saca el barro, perfora, saca el barro. Ese tipo es bastante importante también. Y después que terminó el trabajo conmigo, se volvió a la empresa que estaba. Porque él dijo, yo soy perforista, para después quedarme haciendo otras cosas, no, yo prefiero seguir con mi profesión. Y bueno, se volvió a la empresa que estaba antes y está trabajando con ellos. El resto no, se quedó conmigo. Porque le gusta más, digamos, que estas empresas, sobre todo porque son nómades, van hoy acá, otra vez al Chaco, otra vez a la Patagonia, entonces ellos están estables, viven en Corrientes, pero trabajan siempre en el mismo lugar. Se vino toda la gente, el capataz también es correntino. Y bueno, cada 15 días se van a Corrientes y vuelven, ¿no? Ese es un régimen normal. Y así encaré la construcción de este muelle.
que en volumen de hormigón es el doble que el de Lima. ¿Por qué? Porque en Lima pueden llegar buques hasta 60.000 toneladas y 220 metros, que son los Panamax. En este muelle pueden llegar buques de 270 metros y 120.000 toneladas. Entonces, al ser buque el doble más grande, todo el muelle en proporción es el doble. Cantidad de pilotes, las armaduras, todo es más largo. Y la profundidad también. La profundidad está en la misma. El otro tenía 39,50 más o menos los pilotes, y en este 38 metros, 38,50, o sea que la profundidad es parecida, ¿no? Así que bueno, lo hice en 14 meses. Pero hubo meses de mucho riesgo en la tarea, ¿no es cierto? Contales a tus nietos esos meses. Sí, porque ya no tenés 52 años, ahora ya tenés 64, 65. 65. Y hoy 66. Bueno, contales cuando ellos estén jubilando, si es que se jubilan para ese entonces, a los 65, lo que el abuelo hacía a los 65 años. ¿Qué riesgos, qué compromisos asumía? Claro, el tema está que los pilotes hay que llenarlos con hormigón en una colada continua. Del primer mixer que se pone hasta el último tiene que ser continua, porque si no se fragua en el medio y se pierde todo el pilote. Un pilote cuesta el orden de los 12, 14 mil dólares. Pero si se arruina, en ese lugar no se puede poner otro. Hay que poner dos, uno a cada lado y hacer un puente. O sea que se pierde el doble, o hay que gastar el doble de lo que se perdió. O sea que cuesta el triple si llega a arruinar un pilote. Así que es un drama. Entonces, eso requiere una provisión de hormigón permanente. El que provee hormigón está en Zárate. Tiene que cruzar el puente Zárate-Brazo Largo, que tiene una restricción de peso. Entonces podía traerme de a 5 metros cúbicos por camión y 1 hora el camión en ir y volver. No es que tenía el hormigón ahí. Entonces, bueno, al principio empecé trabajando así hasta que me pude fabricar una planta para fabricar hormigón en la obra, y con un camión mixer que nosotros teníamos empezar a apoyar, digamos, la provisión de hormigón desde ahí, sobre todo para cuando había inconveniente o se cortaba. Una mañana, por ejemplo, estábamos listos para empezar, y resulta que me llama el de la planta: tengo un cortocircuito en la planta, se me quemó un tablero y no les puedo empezar el hormigón. Digo, tengo todo perforado, la armadura abajo, yo tengo que empezar a hormigonar porque se me derrumba el pozo. Se te derrumba el pozo, claro. Se me derrumba el pozo, pierdo toda la armadura, no la puedo ni sacar de ahí. Era un drama. ¿Y qué va a pasar? No, pedí el electricista, lo están buscando en San Justo, porque la empresa tiene la central en San Justo. Bueno, ¿y cuánto va a tardar? Y no sé cuánto va a tardar, por ahí dentro de 2 horas va a llegar el electricista. No, ¿cómo 2 horas? Me fui allá, agarré el tablero que se le había quemado, lo abrí, le cambié los cables quemados, le encontré por qué estaba quemado, le puse en marcha la planta, haciendo de electricista. Una térmica que se había fundido, le saqué con el destornillador los cachitos de plástico fundido, le reparé una térmica, porque no tenían ni térmicas para poner, le reparé la planta, resetearon todos los sistemas electrónicos, todas las cosas, y empezó a funcionar y pude mandar el hormigón. Eso no te lo había contado. Y vos sos el cliente. Yo soy el cliente. Y hacés de electricista le para reparé terceros. la máquina a los tipos. Claro. Imagínate qué sentimiento de responsabilidad, qué cimiento Entonces, de amor propio. Cuando recién empezamos, que yo no tenía planta de hormigón, estaba siempre preocupado porque había un inconveniente. Un día se planta un camión, se quedó sin gasoil o con el filtro de gasoil tapado, se planta un camión, todo un despiole porque se frena una cadena. Después otro día hubo un accidente en el puente Zárate-Brazo Largo, que se pasa un camión, hace pasar un auto a la contramano, se corta todo. O sea, quedaron los camiones parados del otro lado. Y yo tenía medio empezado el piloto, era un desastre. Bueno, llamé al jefe de gendarmería, que es amigo mío, de las reuniones que hacemos en Zárate, lo conozco. Y entonces el tipo agarró, me cortó la ruta, la contramano, pasaron de contramano los camiones por el puente,
Y así conseguí rehacer el circuito. Y otro día, era día de lluvia, y esta gente cuando es día de lluvia me podían proveer hormigón, porque si no a veces no me podían proveer porque tienen otros clientes. Cuando llueve otros clientes no pueden hormigonar y yo sí. Pero tienen que entrar por un camino de barro con una zanja profunda a los costados. Entonces uno de los camiones, en mitad de la llenada del pilote, se sale del camino y quedó media rueda, o 2 ruedas metidas en la zanja, 2 arriba de la ruta, inclinado 45 grados, y cuando llego me lo veo al chofer parado en la rueda de arriba, porque si se bajaba se tumbaba el mixer, haciendo equilibrio. a los gritos pidiendo que lo ayudara, porque entre el barro se empieza despacito a tumbar. Bueno, entonces le dije, bueno, ¿por qué no tira el hormigón por lo menos para que esté más liviano el camión? Porque el hormigón en el tanque, pero resulta que con la rotación del tambor, si la llegaba a rotar para el lado que tiene que vaciarlo, corría el peso para el lado de la zanja y se iba a tumbar, entonces no podía. Bueno, entonces ahí empecé a ver qué máquinas tenía, qué excavadoras tenía cerca, porque las excavadoras están trabajando por ahí, pero entre el barro, y poniendo chapones traje una excavadora, traje una pala, con la retroexcavadora, que es oruga, podía meterme en el terreno que no está firme, porque el camino estaba firme, una sola mano tiene el camino. Al lado no estaba firme, pero la excavadora puede entrar porque tiene oruga. Entré la excavadora, ahí entra el barro, le pasamos un cabo y empezamos a enderezarlo un poco para que no se vuelque, se pueda bajar el chofer de la rueda, porque... Sí, haciendo él la piedra salvadora. Y trajimos una pala, empezamos a tirar para atrás y así de a poquito lo fuimos levantando y ¿Y en pudimos qué tiempo? habilitar Porque a todo esto estaba pendiente la tarea que había que completar en tiempo el récord. hormigón. Y en menos de una hora sacamos Ese camión que entorpecía a su vez el movimiento de los demás. No dejaba ni salir los que estaban vacíos ni entrar los que estaban llenos. Así que todo ese operativo, te imaginabas, estaba preocupadísimo porque si no se cortaba todo. ¿Y cuántos pilotes fueron estos, los de esta lucha de este año, de tus 65 años, el regalo de tus Y 65 años? unos 76 pilotes creo que eran. Las 6.000 metros cúbicos, ¿ya? No, 6.000 es todo. Ah, el muelle Pilotes incluido. Más toda la Más, platea y las claro, vigas. claro. La mitad más o menos son ¿Y este muelle, los pilotes. finalmente, cuántos meses te llevó entonces de trabajo? 14 meses. 14 Desde que meses. empecé el primer pilote hasta que quedó terminado el muelle con cordones, con defensas, con vitas, todo colocado. Y hoy es uno de los nuevos muelles más grandes que hay en la ría. Sí. Sí, porque este sistema de muelle mixto no existe acá. El de Lima es uno y este es el segundo, que son multipropósitos, son para cereales y para cualquier otro tipo de carga o calecita de camiones. De todos los puertos acá son para granos exclusivos. Específicos, sí. Entonces es una inversión muy grande para trabajar 6 meses. Y 6 meses quedan parados. Entonces cuando la plata la tiene que poner uno que no la tiene, Sí, hace otro. hacerlo trabajar todo el año, porque si no, viste, No tener reservas para aguantar Claro, esos años del invierno. Así que bueno, más o menos así es la... Bueno, queridos La nietos, historia. acá tienen a este abuelo. Busquen uno parecido si es posible. Bueno, muy bien. Gracias, Héctor. No, de nada.